Muy buenas tardes, estimados hermanos, mis hermanas, mis pastores también y mis pastoras. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que estén bien nuevamente en este día. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que Dios nos concede en este día viernes para hacer este estudio que nos corresponde a esta semana para la escuela dominical para este domingo 17 de noviembre. Estamos estudiando el libro de Josué y ya hemos llegado al capítulo 14 de esta lección. Así que agradecemos al Señor esta oportunidad que nos brinda de poder reunirnos nuevamente alrededor de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor como es habitual para pedirle al Señor que Él nos guíe, nos dirija en este estudio que vamos a compartir en un poco menos de una hora posiblemente. Así que oramos al Señor. Amado Dios, gracias le damos en esta hora por esta nueva oportunidad. Te agradezco, Dios mío, por esta bendición que me das a mí, también por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Sé, Señor amado, que lo poco que sabemos es lo poquito que entendemos, Señor. Probablemente sería mucho más si buscáramos con más diligencia, Señor, tu presencia y tu revelación eterna. Te pedimos, Dios amado, que aún así esta tu palabra sea motivo de mucha bendición para nuestras vidas y para aquellos que tengan la oportunidad de escuchar, de estudiar, de escudriñar las Sagradas Escrituras junto a este estudio. Te pido que usted les bendiga también, les dé la gracia también en sus iglesias para compartir de esta enseñanza. La aplicamos, Señor, a nuestra vida por la gracia de Jesús en nosotros. Te pedimos tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, gracias al Señor. Ya estamos dispuestos para leer la palabra del Señor. La lección, que tiene por título Herencia de Caleb, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Y esta es la lección número 46 para el domingo 17 de noviembre del año en curso. Vamos a dar lectura inmediatamente entonces desde el versículo 6 hasta el final de este capítulo, ¿ya? Hasta el final. Ya explicaremos la primera parte de este capítulo desde el versículo 1 al 5, ¿no? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza. Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Bien, gracias al Señor.
su palabra. Tenemos una hermosa lectura en realidad. Es el primer comentario que no lo tenía pensado hacer, pero es una hermosa lectura que Dios nos da para introducir este tema que, como digo, tiene como título Caleb, hombre de fe. Caleb, un hombre de fe. La herencia de Caleb. Bueno, nuevamente quiero recordarles que estamos en esta parte de la escritura. Todos los libros, la gente que estudia la Biblia generalmente trata de identificar y trata de comprender cómo está distribuido el mensaje. Como todo mensaje podemos decir tiene una introducción, tiene un contenido, tiene una conclusión al final, por decirlo de alguna manera. Y nosotros estamos entonces en la distribución de la tierra, ¿ya? Eso es importante que no lo perdamos de vista. Estamos en la distribución de la tierra que va desde el capítulo 13, desde la semana pasada, ¿no es cierto? En que se comenzó a distribuir la tierra, a repartir la tierra por suerte, era por suerte, ¿eh? Al que le tocaba un poco, ¿no? Entonces del capítulo 13 al 22, y del 22 al final viene la muerte de Josué y los últimos consejos de Josué, ¿ya? Pero hasta el capítulo 22 a lo menos tenemos la repartición o la distribución de la tierra, ¿ah? Ahora nos toca mirar el capítulo 14, que destaca de alguna manera, ¿no? Este es como algo muy especial lo que está aquí en la escritura, porque cuando vemos las otras distribuciones de Manasés, de Judá, de Efraín, de Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, las tribus de Israel, prácticamente lo que hablan es acerca de límites, de territorios, de límites que les corresponde a cada uno, desde tal lugar a tal lugar. Pero aquí hay una parte importante, ¿ah? Que se destaca este varón, Caleb, este hombre de fe, se destaca por cómo se dieron las cosas, ¿no? Cómo se dieron las cosas. Dice el versículo, lo que nosotros tenemos acá en esta palabra. Caleb, tenemos que entender que fue uno de los hombres, para hacer un poquito de historia, que fue uno de los hombres que Moisés envió a recorrer la tierra de Canaán, junto a 12 personas más, lo envió. Eso lo encontramos en el libro de Números. Voy a tenerlo aquí abierto, el libro de Números. Aquí está. En el libro de Números tenemos esta historia en el capítulo 13, ¿ya? Ahí está, desde Cades Barnea, los espías que fueron a evaluar y reconocer la tierra. Y aquí precisamente, al principio, ¿no es cierto?, encontramos, dice, de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Or; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Ahí está Caleb, casi nombrado en segundo lugar. Caleb, hijo de Jefone, iba por la tribu de Judá. La escritura dice que ellos eran de estos 12 príncipes que seleccionaron uno de cada uno. Caleb fue por la tribu de Judá, y además encontramos que Josué, que nunca hablamos de qué tribu era, él era de la tribu de Efraín, que Moisés le cambió el nombre. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por nombre Josué. Eso es el versículo 16 en el capítulo 13, para que usted lo vaya cotejando también, ¿ya? Entonces tenemos ahí a Caleb y a Josué, jóvenes todavía, 40 años, que Moisés los envió a recorrer la tierra como espía. Caleb iba por la tribu de Judá y Josué iba por la tribu de Efraín. Bueno, estos dos amigos, estos dos compañeros, después pasado de muchas situaciones que tuvieron que vivir, después de las grandes batallas, ¿no? Grandes batallas que tuvimos, ya las revisamos. Estas coaliciones que se hicieron de reyes fueron todos derrotados. Entre ellas vimos lo milagroso también,
cuando el sol se detuvo. Vemos cómo fue cayendo Jericó, cómo cayó Jai, cómo cayó Jerusalén con Adonisedec, tanto en el sur primero, luego la conquista hacia el norte. Bueno, después de que habían pasado toda esa grande batalla, ahora lo único que faltaba era distribuir la tierra, era repartirse la tierra, ¿ya? Hay que decir algo que no lo he escuchado todavía en ninguna de las clases, tanto en la iglesia local como en los estudios, es que el ejército aún estaba unido, era una sola unidad. Entonces, porque a medida que ellos iban ganando terreno, ¿ya? Y conquistando a los que les pertenecía la tierra, ellos tenían que, no podían irse a tomar posesión de su tierra, sino conquistaban toda la tierra de Canaán, sino, eh, digamos, eh, le ganaban o mataban a todos sus adversarios, todos sus enemigos, todos sus potenciales enemigos que se podrían reagrupar muchas veces. El ejército tenía que pelear esas batallas. Entonces iban a un lugar, después iban a otro, tenían a Gilgal como su campamento base, volvían y luego seguían batallando hasta ganar todas las batallas. No podían los soldados que pertenecían obviamente a alguna tribu quedarse en esa tribu porque ya habían ganado ese terreno, porque de esa manera iban a diezmar el ejército y ya no iban a tener la fuerza. Entonces, batallaban todos juntos, hasta cuando, ya después, cuando se distribuyó la tierra, entonces algunas tribus, en un caso por ahí, Judá con Rubén se juntaron para conquistar a ambos la tierra. Le pidió a su hermano que le ayudara y echaran finalmente a todos los moradores que todavía había gente a los cuales tenían que expulsarlo y sacarlos de la tierra, ¿ya? Entonces, después de esta grande batalla, lo único que faltaba era distribuir la tierra y luego de la repartición, como digo, cada tribu echaba a los últimos moradores que quedaban. Eso era una vez que ya la tierra estaba repartida y todos sabían qué parte le tocaba a cada una. Entonces es importante mencionar en este estudio que Israel tuvo un traspié, tuvo un fracaso al no creer ni confiar en el Señor en el tiempo de Moisés. Cuando, como mencionaba recién, ellos fueron espías, Caleb y Josué fueron espías, entonces cuando volvieron y trajeron el informe, no fue bueno. Bueno, Caleb lo dice así de esta manera, ¿ya? Eh, Veamos, ¿cómo lo dice Caleb? ¿Ya? Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a desde Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia, dice, como lo sentí en mi corazón. Aquí vemos cómo Caleb ya está develando lo que había en su corazón. Él está diciendo lo que había en su corazón y todos sabemos cuál fue el informe de él. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, me gusta lo que dice Caleb en realidad. Uno lo mira muy a mal, porque estos hombres finalmente hicieron desfallecer el corazón de Israel y por causa de ellos tuvieron mucho miedo. Entonces, él recordando, hacía 45 años atrás, dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, pero yo cumplí. Ellos se desmoralizaron, ellos tuvieron miedo, ellos hicieron desfallecer por su comentario el corazón del pueblo, pero yo seguí a mi Dios, yo seguí a mi Dios. Entonces, como digo, en este informe, el informe de los espías no fue bueno, fue un informe malo. Es más, hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal. Aquí en el versículo capítulo 13, ¿ah? En el capítulo 13 del 31 al 32, dice, los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra.
que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí, es el informe, ¿no es cierto?, de los compañeros de Caleb. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra donde vamos a morir? No era un buen informe. Ese es un traspié. Es un traspié, como le llamo yo, es un fracaso. Y a causa de eso, a causa de ese fracaso, Israel, toda la nación completa, incluyendo a Moisés, a Aarón, a todos los levitas, tuvieron que morar, vagar en el desierto por 40 largos años, hasta que esa generación toda desapareciera, muriera. Muchos cayeron bajo los juicios de Dios por murmuradores, porque se levantaron contra Moisés, porque se abrió la tierra, porque los consumió el fuego, porque los mordieron las serpientes. Fueron 40 años terribles en realidad que tuvieron que vivir, ¿ya? 40 largos años, ¿ya? Entonces, pero acá, como dice Caleb, yo di mi informe, ¿ah? Dice, como lo sentía en mi corazón, ¿ya? Y cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, cumplí. Es decir, ellos fueron probados y no pudieron tener la fe suficiente, la confianza suficiente en el Dios, observe, que había hecho destruir todo Egipto, que vieron las maravillas, que vieron los milagros, que vieron todo lo que Dios hizo, cómo destruyó a esa poderosa nación de Egipto para sacarlos a ellos con mano fuerte, con brazo extendido, llevarlos por el desierto. Nadie se murió de hambre, nadie se murió de sed en esos largos años. La Biblia dice que ni su calzado se rompió, ni sus vestidos se envejecieron. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Ah? Les dio maná del cielo, les dio carne para comer. Aún así, les abrió el mar rojo, detuvo el Jordán para que pudieran pasar y vieron el milagro de que los muros de Jericó se cayeron. A pesar de todo eso, ¿no es cierto? Estos hombres fallaron en realidad en la confianza en el Señor. Entonces, estos versículos, ¿no es cierto?, que nosotros hemos leído acá, en este pasaje de Josué capítulo 14, ¿no? Josué capítulo 14, verdaderamente destacan esta persona, destacan a este varón. Como dice este versículo en que nosotros hemos leído, destacan quién era realmente Caleb, un hombre que se destaca por la fidelidad que él tenía, ¿ya? Por la fidelidad que él tenía. Uno mira acá, por ejemplo, algunos versículos que tenemos acá y podemos ver que a pesar de que los otros compañeros de él se quejaron, él tuvo confianza en el Señor. La Biblia dice que en Caleb hubo otro espíritu. Mire lo que dice acá. ¿Ya? Lo voy a leerlo para que lo tengamos. Estamos en Número, en el libro de Número, en donde sucedió este evento, y en el libro de Josué, en el capítulo 14. Dice... quiero leer del 20, ¿no? Números 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se encendió contra ellos, ¿ya? El versículo 18, el 17 le dice, Jehová,
le dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Eso se lo había dicho Dios cuando se le reveló a Moisés. Moisés quería tener una nueva visión. Entonces el Señor se manifiesta a él, lo pone en la hendidura de una peña, hace pasar su gloria y truena la voz de Dios y dice que Jehová es, ¿no es cierto?, grande en misericordia, es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Le dice Moisés al Señor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Moisés comienza a interceder por el pueblo. Entonces aquí viene la respuesta del Señor. Y el Señor le dice, y Jehová le dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales, como he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esa fue la sentencia que recayó sobre todos los espías y toda esa generación, con la excepción, como dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, ahí vemos que Dios considera a Caleb como su siervo. A mí me encanta esa palabra, siervo. Nosotros muchos nos llamamos siervo aquí, siervo allá, pero verdaderamente somos siervos. Tenemos el corazón de siervo. Nos gustan los mejores lugares, nos gustan los mejores puestos, nos gusta que nos nombren, nos gusta que nos consideren, porque el siervo no espera nada de eso. El siervo es aquel que llega y no se siente en los primeros lugares, porque si se siente en los primeros lugares, dice el Señor, no sea que venga otro más importante y te digan tú, dale el asiento a este que es más importante, y uno pase una tremenda vergüenza. Entonces, pero yo sé que existe eso, yo sé que hay personas que les gusta y si no lo consideran se sienten mal, pero el siervo no, porque el siervo sabe que dónde es su lugar y si Dios lo honra, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, porque como podemos ver en la segunda parte dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, el mismo Señor nos dio ejemplo, hablando acerca de los señores de este mundo. Entre vosotros le dice, no va a ser así, porque el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que hacerse pequeño acá, tiene que hacerse siervo, ¿ya? Entonces, lo primero que el Señor dice, pero a mi siervo Caleb, me encantaría que Dios nos mirara a todos nosotros como siervos, nada más, como siervos. A mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Entonces, Caleb dice que era un hombre de fe, porque en él había otro espíritu, había otra intención, su corazón era distinto. Dice la escritura, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Allí es donde está la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que decide ir en pos del Señor, el que decide ir, ¿no es cierto?, conforme a los mandatos de Dios y el que no quiere nada con el Señor. Algunos solamente para ser vistos, unos para solamente aparecer. Pero que el trabajo, digamos, ¿cómo podría decirlo? El trabajo silencioso, el trabajo tras bambalina, el trabajo que se hace no para que lo aplaudan, no para que lo reconozcan. Usted no necesita ventilar lo que hace. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Lo hace para los hombres? ¿Lo hace para Dios? Si lo hace para los hombres, necesita ventilarlo. Usa las redes sociales, usa todo lo que está a su alcance para que todos vean y sepan lo que usted está haciendo. Pero si lo hace para Dios, no necesita hacerlo, porque Dios ve todas las cosas. Para Él no hay nada oculto, no hay nada escondido. Lo saca del anonimato. Cuando Dios quiere, lo saca del anonimato y lo catapulta y lo hace a la vista de todo. Así dice el Señor. Ese es el método que Él usa.
ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará en público, no en secreto, en público. Ese es el método. Ese es el método. Entonces Dios nos bendiga. Algunos parece que no hacen nada. Ante los ojos de los hombres quizás no hacen nada, pero como son siervos, lo hacen ante los ojos de Dios. Y Dios en algún momento lo va a recompensar en público. Entonces usted se va a sorprender porque ese que a lo mejor nunca usted lo vio hacer nada, no era nada así. Entonces, ese es un siervo, es un siervo. En él, en Caleb, había otro espíritu, porque pasaron 45 años desde que ellos fueron. Nunca más se supo de Caleb, nunca más, ninguna página, ningún capítulo, ningún versículo dedicó palabras. Pero aquí Dios lo está catapultando. Aquí, para nosotros, y en esta escritura, estamos conociendo realmente quién era Caleb. ¿Quién era este varón que tenía 85 años? Y 45 años los dedicó después de ser, ¿no es cierto?, este espía, los dedicó ¿a qué? No sé, a hacer ejercicio. El ejercicio que hacían era enterrar a los muertos. El ejercicio que hacía, esto es cosa mía, ¿no? No me decís, pastor, ¿y dónde sale eso? No, pero es que murieron tantos en el desierto, miles, y no iban a quedar allí tirados en el campo. Alguien tenía que enterrarlos. Y estoy seguro que Josué y Caleb enterraron a muchos rebeldes, murmuradores, malos, que se rebelaron contra el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Lo mismo le pasó a David. No pensaba decir estas cosas, pero bueno, el Señor es así, ¿no? David, ¿quién era? Era un pastor. ¿Que dónde pastoreaba? Allá en Belén, en las colinas de Belén, las ovejas de su padre. Sus hermanos estaban en la guerra, eran soldados. Él no podía porque era un niño, no le iban a permitir, ni su padre lo iba a dejar ir a la guerra, pero en algún momento lo envía para ver cómo estaban sus hermanos. Y cuando llega al campamento se da cuenta que Goliat, el paladín de los filisteos, estaba ofendiendo a Jehová, Dios de los ejércitos, y el celo del Señor. Le dice, ¿quién es este incircunciso que viene a ofender? Y usted conoce la historia. Desde ese día, cuando él corre a la línea de batalla, tira la piedra que hiere al gigante en la frente, lo aturde, no lo mata, lo aturde quizá, y él corre y saca su propia espada, la espada de Goliat, y con esa le corta la cabeza. Desde ese día Dios lo catapultó. Ahora todos lo conocían y todos sabían quién era David. Las mujeres cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. ¿Quién era más famoso? ¿Quién era más importante? Y de ahí comenzamos, y luego se volvió inclusive a hacer sus labores cotidianas. Él nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, sus responsabilidades. Estoy seguro que Caleb no dejó de cumplir sus responsabilidades durante 45 años. Entonces es interesante lo que estamos mirando y viendo en realidad. Nos emociona en realidad. Dice la Escritura, ¿no es cierto? En este versículo que estamos leyendo dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué interesante. Eso es lo que el Señor le dijo a Moisés y eso es lo que quedó allí, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver, era un hombre en el cual tenía una promesa, ¿ya? Era un hombre que tenía una promesa, ¿ya? Era un hombre extraordinario. Él confió en Dios siempre, siempre confió en Dios. Después de, como digo, de largas luchas, de largas pruebas, de muchas dificultades, y cuando tenía 85 años, como dice la lectura bíblica, se presenta delante de Josué y le pide, dame este monte, porque esa es la tierra que mis pies pisaron, dame este monte. Entonces Caleb, fue un hombre extraordinario, fue un hombre extraordinario. Confió en Dios todo el tiempo, nunca se desanimó, no era una persona que desanimaba, era un hombre que motivaba, era un motivador.
Era uno que siempre empujaba hacia adelante, nunca hacia atrás, a pesar de las adversidades, de las muchas dificultades que la vida le presentó. Él siempre estuvo al lado seguro de Josué, siempre estuvo al lado de Moisés primero, y él estuvo batallando, seguro que estuvo batallando, porque él mismo lo dice, ¿no? Hoy tengo 85 años, dice, tengo 85 años. Aquí está. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto. Ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. O sea, no había disminuido en nada. Hay personas que yo le he escuchado que han servido al Señor por muchos años y dicen, nunca he tenido un bajón, nunca he tenido un retroceso, nunca he bajado mis brazos. Josué era uno de esos, que él, la misma fuerza que tenía cuando era joven, 40 años, con toda su fuerza, su vigor, hoy tenía 85 y estaba de la misma manera, ¿no? Hoy tal es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Entonces él viene donde Josué y le dice, dame ese monte. Dice aquí, dame ahora pues este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay grandes ciudades fortificadas. Y si Jehová está conmigo, yo los echaré como Jehová lo ha dicho. Entonces es un hombre de resolución, es un hombre que no baja la guardia, es un hombre que no baja los brazos. Por eso digo que era un hombre extraordinario, que además tuvo paciencia, porque pasaron largos 45 años. No estamos hablando de un año para otro. No, estamos hablando de 45 años, ¿ya? Por eso podemos ver que viene donde Josué y le pide, según la lectura que hemos dicho. Entonces él era un hombre que tenía una tremenda fortaleza. No cualquier cosa lo iba a derribar. Tenía una fortaleza física. Aquí está hablando que él tenía una fortaleza física y de seguro una fortaleza espiritual, porque el espíritu que a él lo sustentaba, el espíritu de Dios, seguramente no era un enclenque, no era de esos hermanos que por cualquier cosita se sienten, por cualquier cosita ya no quieren servir al Señor, que por cualquier cosita, ¿no es cierto?, no se reclaman. No, un hombre que el Espíritu de Dios está en él se comporta como varón de Dios, como hombre de Dios. Entonces eso es interesante considerar. Era valiente a pesar de su edad, también era valiente. Él era de esos que van al frente, de los que están siempre dispuestos, de los que están siempre apoyando la obra de Dios. Entonces era un hombre que realmente era muy importante, muy importante. Confiaba totalmente en el Señor, totalmente. Aquí él lo dice. eh, por tanto, dice, y quizá Jehová estará conmigo, sin duda alguna, porque Dios nunca va a abandonar a los suyos, nunca va a abandonar a su pueblo, ¿ya? Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho, y los echaré no como yo lo he dicho, sino como que Jehová lo ha dicho, y eso era importante para Caleb. Y debe ser importante para nosotros, porque todo lo que el Señor dice, Él lo cumple, y ya lo vamos a ver en la segunda parte, una repasadita, porque Jehová honra a los que le honran, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar donde Él quería? No era el mejor lugar. Él no era, como Lot. Usted conoce la historia de Lot, que en algún momento tiene un conflicto con Abraham, su tío, porque tenían muchas ovejas, tenían muchos siervos, tenían muchos pastores, tenían muchos rebaños y entre ellos se peleaban los buenos pastos. Entonces Abraham le dice a su sobrino Lot, dice,
nosotros somos parientes, no es bueno que estemos en discusión y es necesario que nos dividamos, que tú si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas al valle, yo me voy a la montaña. Lot, ¿no es cierto?, ni corto ni perezoso, miró el valle lleno de pasto, buenos pastos, miró la montaña, no había nada, entonces eligió, ¿no es cierto?, el valle. Entonces, como podemos ver aquí, Caleb miró y vio Hebrón. Hebrón. Así dice la escritura. ¿Ah? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. O sea, él estaba pidiendo lo más difícil de conquistar, lo más complicado. Aquí lo dice, eran ciudades amuralladas, fortificadas. Además, los habitantes eran gigantes. Uno, si tuviera que elegir, va a elegir lo más fácil, lo más papaya, como decimos nosotros. Pero no, él no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios y para Dios no hay nada imposible. ¿Ah? Por eso que la historia de David es lo mismo, ¿no? Habían tantos gigantes. Digamos, los filisteos presentaron a sus mejores paladín. El gigante que medía casi 3 metros. La Biblia dice que en Israel y en el ejército, y cuando fue escogido Saúl, por ejemplo, la descripción de Saúl en el libro dice que Saúl pasaba a todos los hombres del hombro para arriba. O sea, si había un gigante en Israel, ese era el rey Saúl. Pero el rey Saúl tenía miedo. Él tenía miedo de solo ver a ese soldado, le daba miedo. Si había alguien que tenía que pelear con él, porque él decía, denme a uno de sus soldados, a un paladín que pelee conmigo. Y todos tenían miedo, inclusive el rey, que era el más alto. Si había uno grande en Israel, en el ejército, era Saúl. Pero ¿quién fue a pelear? El pequeño David, un niño. Entonces, aquí vemos lo que es igual en David es lo mismo que pasa en Caleb. Caleb no tuvo miedo, que eran ciudades amuralladas, que eran gigantes, difíciles de conquistar. Si Dios le place, si Él quiere, yo voy a tener esa ciudad, Hebrón. Mire lo que dice. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y importante, yo me puse a mirar un poquito. Hebrón a mí me sonaba hace rato en realidad, pero me puse a mirar un poquito y la verdad que Hebrón llega a ser un lugar muy especial, como para los israelitas, como lo es, por ejemplo, el monte Sinaí, digamos, porque allí se entregaron las leyes. Pero Hebrón llegó a ser un lugar especial, un lugar sagrado, podríamos decir, hoy en día, no solamente para los judíos, sino también para el Islam y también para los cristianos, ¿ya? Es un lugar especial, como le digo, porque, ¿por qué? Porque allí fueron enterrados los restos de Abraham, de Sara, su mujer, de Jacob, de la esposa de Jacob. O sea, allí fueron enterrados, allí en ese lugar. Me gustaría que lo viéramos, en realidad nos quedan varios minutos, porque es interesante aquí en el libro de Génesis 25. Génesis capítulo 25, mire, a ver, por aquí está. En el versículo 10, sí, Génesis capítulo 25, versículo 10. Bueno, aquí dice, aquí habla de la muerte de Abraham, ¿no? La muerte de Abraham. Y estos son los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió
allí. Hasta allí vamos a dejar la lectura, ¿ya? Lo repito. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, ¿ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta ahora, nos damos cuenta que eh, ese lugar de Hebrón estaba la sepultura de Abraham, el patriarca, y Sara. Y no solamente ellos, sino muchos más encontramos. El capítulo 23, todo el capítulo 23 es hermoso, es hermoso. Allí la vida de Sara, 127 años, tanto fueron las vidas de Sara, y murió Sara en Kiriat Harba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Y finalmente llegaron a un acuerdo para sepultar a Sara en aquel lugar, ¿ya? Eh, dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Antes te ruego, dice, que me oiga y daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré allí mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham convino con Efrón y pasó Abraham a Efrón el dinero que dio en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. ¿Qué podemos decir? Él compró esa tierra para sepultar a su esposa, donde también sus hijos lo sepultaron a él, y también Jacob sepultó a Rebeca, su esposa, etc. De tal manera que se convierte en un lugar sagrado para los israelitas. Se convierte en un lugar especial. Sin duda alguna, creo que Caleb, recorriendo la tierra una vez que ya tomó posesión de ella, seguramente llegó a ese lugar, a la cueva de Macpela, porque sabía que allí habían sido enterrados los restos del patriarca Abraham, a orar a Dios allí, seguramente, porque es un lugar sensible para nosotros, para todos los que y todos tenemos gente que ha fallecido, la mamá, el papá, el abuelito, hijo, etc. Existe un lugar, le llaman Camposanto, le llaman Parque Jardín, etcétera, cementerio, pero ese es un lugar donde quedan esos restos finalmente, y es un lugar especial, ¿no? Entonces, aquí mire qué importante, él quiso a Hebrón, él quiso ese lugar tan especial, tan significativo, con tantas cosas que tenía. Es un lugar sagrado para los israelitas, ¿ya? Entonces es importante conocer la historia. Hebrón significa unión, significa amigo. Y ese es el título que Dios le dio a Abraham, porque el lugar, como dice acá, dice, le dio, ¿no es cierto? A ver, el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Harba, porque Harba fue un hombre grande, pero Abraham le cambió el nombre por Hebrón. Y Hebrón, como digo, entre sus significados también amigo, unión, alianza. Y Abraham fue amigo de Dios, ¿ya? Fue amigo de Dios. Entonces es un lugar muy importante, está como a 30 kilómetros hacia el sur, está muy cerca de Jerusalén. 30 kilómetros es cerca, es de Viña la Calera, una ciudad, es un lugar cerca realmente. Allí estaba Hebrón, el lugar que Caleb pidió como su heredad. Estamos hablando de la heredad de Caleb.
¿ya? Y que a través de la fe que él tenía y la confianza en el Señor pudo obtener este lugar, ¿no? También la tradición judía dice que no solamente fue Abraham, Sara, sino dice todos los patriarcas y sus esposas. ¿Ah? Eh, para repasar la última referencia, Génesis 50, mire, Génesis capítulo 50, que es, si no me equivoco, el último capítulo de la Biblia. Sí, Génesis 50, el último capítulo de la Biblia, en el versículo 13 dice, hicieron pues sus hijos según él les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán. Estamos hablando de Jacob, ¿ya? Ya vimos que Abraham fue sepultado ahí, su esposa Sara. Ahora veremos a Jacob, ¿no es cierto? La sepultura de Jacob. Lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, después de sepultar a su padre. Entonces, también, como podemos ver, Jacob, también un varón de Dios, un patriarca, fue sepultado en ese lugar, ¿ya? Hoy Hebrón es una ciudad que está dividida por los conflictos étnicos de judíos y árabes. El 80% en Hebrón son árabes, el 20% solamente son judíos, que son guardados y protegidos por el ejército de Israel. Pero es una ciudad de mucho conflicto, de mucho conflicto. Hay que entender que Abraham para los árabes también es su padre, porque los árabes vienen de Ismael, el hijo de Abraham. Entonces es interesante conocer este lugar que él escogió y el lugar que Dios le dio. Lo conquistó Otoniel, el sobrino, porque era hijo del hermano menor de Caleb. Otoniel es el sobrino de Caleb, al cual Caleb le dio a su hija Axa como esposa. Y él fue el que conquistó, el guerrero, ¿no es cierto?, que lideró seguramente la batalla para echar a los gigantes, ¿ya? A los gigantes. Es un lugar muy, muy importante. Además, finalmente, podríamos comentar de Hebrón para que usted vea la importancia, esa es la idea, la importancia. Por eso que aquí en la repartición de la tierra aparece este capítulo, porque es el único el que se habla prácticamente. Hay que entender de que Hebrón fue la primera capital que tuvo el rey David. El rey David, como todos saben, fue ungido siendo un niño, pero no habrán pasado unos 15 años quizás hasta que realmente él fue rey de todo Israel, pero antes de eso, a lo menos unos 7 años antes, 5 o 7 años antes, él fue ungido rey por sus hermanos, la tribu de Judá y de Benjamín, mientras reinaba inclusive el rey Saúl, ya que era de la tribu de Benjamín. Entonces los benjaminitas y todas las otras tribus del norte no estaban muy de acuerdo con David, cuando finalmente después ellos concordaron a ser rey precisamente a David. Entonces, el primer tiempo de reinado de David fue precisamente en Hebrón. Esta historia está por aquí muy cerca en 2 de Samuel. ¿Ya? Dice capítulo 5, léalo usted. 2 de Samuel, capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, aún antes de ahora. Cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Dónde lo ungieron? En Hebrón. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Ahí está la cita precisa, ¿no? Para que no digan que estoy inventando. No, en Hebrón el rey David gobernó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó
33 años sobre todo Israel y Judá. Qué interesante historia de Hebrón, que fue la heredad o la herencia de Caleb. Mire, la trascendencia que tienen estas cosas, que a veces uno las mira así nomás, ¿no? Entonces, volviendo un poco a Caleb, ¿ya? Volviendo un poco a Caleb, porque Dios honra a los que le honran en esta segunda parte, nosotros podemos ver que la referencia de número 23, 19. Número 23, 19. La voy a buscarla porque no siempre comento la referencia porque usted las tiene allí y usted puede leerla tranquilamente en su casa, pero algunas referencias son importantes para el estudio, ¿ya? Bueno, todas son importantes, aunque algunos dicen que muchas referencias nos apartan del tema, ¿ya? Entonces, número 23, 19 aparece en nuestro expositor, que no lo he leído en realidad, pero es lo mismo que estoy comentando, ¿no? Dice este versículo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo conocemos, lo sabemos, lo citamos muchas veces esta referencia, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver realmente que lo que dice el libro de Números 23, 19 se cumple totalmente en Caleb, ¿eh? Que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, lo que Dios prometió a Caleb por medio de Moisés se cumplió totalmente. ¿Cómo le dijo? No así mi siervo Caleb, el cual fue fiel, el cual confió, el cual hay otro espíritu. A él y a su descendencia le daré la tierra que él pisó. Esa fue la promesa. Está en Números 14, ¿ya? En Números 14 usted encuentra esa referencia donde Moisés, que ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos. Le entrega a Caleb por su fidelidad, la tierra que él pisa. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y a su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, como digo, tal como dice el texto, Dios cumplió su promesa, porque las promesas de Dios siempre se cumplen, ¿no? Pasaron 45 duros años, como dije realmente, y Él nos prueba de esa manera, muchas veces. No importa los años que tenía a cuesta. ¿Cuánto tenía? 85 años. Para nosotros, un varón de 85 años ya está acabado, ya hay que ayudarle a caminar, hay que ayudarle a muchas cosas. Algunos están postrados, algunos están muy enfermos, pero este estaba vigoroso, había confiado en el Señor. ¿Qué vamos a decir de Abraham? ¿Cuántos años tenía? 100 años. Su esposa, 90 años. Y a pesar de eso, ella se mantuvo. Así dice la referencia de Romanos 4:19, de la segunda parte. Romanos 4:19 nos habla acerca de la fe, la confianza de Abraham, a pesar de su larga edad, a pesar de la esterilidad de Sara, su mujer, él se mantuvo firme. Para él no había impedimento en el Señor, ¿ya? Entonces, aquí en Romanos 4:19, como digo, se destaca la esperanza de Abraham, la fe de Abraham también. Es el padre de la fe. Estamos hablando de Caleb como el hombre de fe, pero Abraham era el padre de la fe y tiene las mismas características de esperar en el Señor, que la promesa del Señor se va a cumplir. Tarde, temprano, se va a cumplir. ¿Tiene usted promesas de Dios? Confía en el Señor, se van a cumplir. Mírelas como que si ya estuvieran realizándose. Eso es lo importante. Saber que Dios era poderoso para cumplir todo lo que Él había prometido. Finalmente, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros. Esa última frase me llama la atención. ¿Por qué es paciente con nosotros? Porque nosotros somos quedados. Nosotros, como la lección anterior, Él ya nos dio la herencia, Él ya nos dio la tierra.
Él ya nos dio las armas para vencer. Él ya nos dio todo. Él venció la gran batalla contra el pecado, pero nosotros estamos ahí quietos. Tenemos que tomarlo, tenemos que reclamarlo al Señor. Así como Caleb lo reclamó, dijo, Señor, tú lo dijiste, ahora tengo que reclamarlo. Eso es para nosotros también, para el pastor, la pastora, para nuestros hijos, para sus hijos. Tenemos que reclamar, en buen sentido de la palabra, las promesas de Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve. Hemos estado siendo testigos de la obra que el Señor ha hecho ahí en Peral. Un saludo cariñoso a mi pastor Carlito por esto que nos ha compartido, ¿no es cierto? Ahí seguramente había una iglesia que oraba al Señor para que Dios se glorificara en ese varón, para que el Señor lo sacara prácticamente de, estaba un accidente gravísimo en realidad, pero Dios tuvo misericordia. Hasta aquí quisiera dejar en realidad, lea usted lo que dice el expositor. Dios cumplió su promesa. Luego de 45 años, Caleb vuelve a aparecer en el relato bíblico para recibir la heredad que Dios le había prometido. A veces en nuestra vida cristiana, cuando pasa el tiempo, perdemos la esperanza en las promesas de Dios ha hecho para nuestra vida. Sin embargo, al igual que Caleb, tarde o temprano, Dios cumple sus promesas. Honra a los que le honra. Solo debemos esperar y mantener nuestra confianza en lo que Dios se ha dicho se cumplirá. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos fortalezca, nos dé ánimo pronto, nos aumente la fe para esperar las promesas gloriosas del Señor. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí dejo este estudio. Les saludo nuevamente cariñosamente. Que tengan un bonito fin de semana. Una hermosa e instructiva escuela dominical. Saludo a todos que me saludan y me hablan y me escriben. Que Dios les bendiga grandemente, para Él honra, gloria y la alabanza.